de fiebre, ya vamos a tener conocimiento de síntomas. Ya. La fiebre es la temperatura normal del cuerpo humano, existe un equilibrio, ya. Todo equilibrio se denomina homeostasis. Entonces, entre la producción de energía en forma de calor y la pérdida de calor al medio ambiente a través de la emisión. La temperatura corporal central tiene un valor promedio de 37 grados centígrados, con variaciones diarias no mayores a 0.0. Lo valor normal también 36.5. ¿A qué denominamos febrícula y a qué denominamos fiebre? ¿Alguien sabe el término? Febrícula, fiebre. ¿Sabe? Ya. Fiebre es un valor de temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados. Antes de eso, de 37 a 37.5 es febrícula, ¿ya? No es considerado como fiebre. Ahora, vemos la fisiopatología de la fiebre, en cual tenemos los mecanismos conductivógenos exógenos, los cuales son los microorganismos, las toxinas o las noxas, ¿ya? Que puede ser cualquier tipo de microorganismo, desde viral, bacteriano, fúngico, ¿ya? Y produce la activación del sistema inmune, como los monocitos y macrófagos, neutrófilos, los linfocitos T, fibroblastos, células endoteliales, células neoplásicas no inmunológicas, ¿ya? Lo van a producir la síntesis y liberación de citocinas pirogénicas, ¿ya? Es decir, la inflamación. Tenemos las principales, las interleucinas. Interleucina 1, interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral, alfa, interleucina 6, interleucina 8 y interferones. Esas son las principales que participan en lo que es la cascada de inflamación. Entonces luego tenemos células endoteliales que se produce el órgano, lo que es el báculo de la lámina terminalis. La prostaglandina, la PGE2, va a producir lo que es la activación de las células gliales hipotalámicas. Luego el AMP cíclico, a nivel de las neuronas termorreguladoras hipotalámicas, produce elevación de lo que es el nivel de la termorregulación, que es el centro de lo que es la temperatura. ¿Ya? Entonces vemos la producción cerebral de citocinas pirogénicas, conservación del calor y activación de la producción del calor. Para la conservación del calor tenemos que se produce disminución de la transpiración o vasoconstricción para conservar el calor corporal. Y para el aumento de la producción del calor que se produce, actividad muscular, los escalofríos o aumento de la producción del calor por el hígado. ¿Ya? Entonces son conductas instintivas en cual el abrigarse, la actividad reducida y preferencias por ambientes cálidos. Todo eso nos lleva a lo que es la fiebre. Diagnóstico diferencial. Se define a la hipertermia como la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales, debido a producción excesiva de calor, como ser ejercicio prolongado e intenso y el uso de ciertos anestésicos. Disminución de la disipación de calor por temperatura y humedad ambiental elevada, por ejemplo el llamado golpe de calor, en la exposición a altas temperaturas en medio durante el día. Pérdida de regulación central. En esto que es la pérdida de regulación central, hay un daño del centro hipotalámico termorregulador por traumatismos, hemorragia o tumores. Ahí, en caso de los tumores, se encuentra la fiebre de origen tumoral, que daña y afecta al centro termorregulador en el hipotálamo. ¿Ya? Causas de hipertermia. Tenemos el ejercicio físico o golpe de calor que estábamos hablando. La hipertermia maligna de la anestesia, por ejemplo, anestésicos halogenados, inhalados y relajantes musculares despolarizantes. El síndrome neuroléptico maligno, por ejemplo, el uso de ametribol. La hipertermia hormonal, por ejemplo, la tireotoxicosis y el feocromocitoma. ¿Ya? Hay una que produce la que es la tormenta tiroidea, que es desencadenada por el uso de los anestésicos en pacientes con hipotiroidismo o hipotiroidismo. Ahora, hipertermia hipotalámica por un accidente cerebrovascular y otra, deshidratación, uso de anticolinérgicos, consumo de drogas recreacionales, por ejemplo el alcohol, las anfetaminas y la cocaína. ¿Ya? Un derivado de las anfetaminas que usan bastante y quizás no sabían
hay un fármaco que usan es tratado para la narcolepsia. ¿Alguien sabe qué es la narcolepsia? O que para con mucho, el paciente somnoliento, que está con mucho sueño, ¿no? Entonces, es de uso usualmente psiquiátrico, pero no sé si ustedes tienen acceso, seguramente, pero la mayoría de los universitarios le han dado otro uso para mantenerse despierto y mejorar la capacidad de concentración y el estado de alerta. Es el Alertex, Resotil o modafinilo, su otro nombre, ¿no? Entonces, es usado un derivado incluso de la benzodiazepina. ¿Ya? Es por eso que sus efectos adversos producen sudoración, taquicardia, malestar general, náusea, vómito e incluso diarrea. ¿Ya? Entonces hay que tener cierto cuidado con medicamentos, no es tomarlo por tomarlo como si fuera pipoca. ¿Ya? Entre patrones de fiebre, tenemos lo que es la fiebre, hay fiebre intermitente, fiebre recurrente también. ¿Ya? La fiebre intermitente se caracteriza por elevaciones térmicas que retornan a los valores normales durante cada día de la fiebre. ¿Ya? Es decir, fiebres que aparecen, luego desaparecen y aparecen en ciertos determinados de horario del día. Pueden hacer de predominio diurno o nocturno. Se observan enfermedades bacterianas, especialmente absceso, tuberculosis miliar y linfoma. Ahí vemos la fiebre intermitente, la cual varía durante los días e incluso la... ¿Una nomás? Gracias. ¿Ya? Entonces, esto varía de acuerdo al ciclo horario. ¿Ya? La fiebre continua o sostenida se caracteriza por una fiebre que no presenta variaciones mayores a 0.6 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, es como vemos aquí, la fiebre intermitente variaba. Puede ser 37, puede ser 38, 39, 40. Pero la fiebre continua o persistente se mantiene en un solo ritmo. ¿Ya? La fiebre remitente es la cual no baja a valores normales durante cada día de fiebre. ¿Ya? Entonces, ahí como vemos, a pesar de los medios, esta no llega a bajar. La fiebre recurrente es la que reaparece después de uno o más días de apirexia, es decir, sin fiebre. Puede tener un patrón intermitente, continuo o remitente. Una de las formas más difundidas de este tipo de fiebre recurrente es la fiebre de Frederick. ¿Ya? Luego tenemos la fiebre de origen desconocido, como sus abreviaturas lo dicen. Este es un diagnóstico utilizado por los médicos internistas para patologías, como su nombre lo dice, sin una posible causa aparente, la cual necesitan de muchos estudios para poder llegar a diagnosticarla. Utilizan cultivos, pancultivizan al paciente, ¿ya? Estudian hemocultivos, retrocultivos. Entonces, es una duración por lo menos de 3 semanas de fiebre, una temperatura mayor o igual a 38.3 grados centígrados en por lo menos 3 ocasiones. Imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico después de una semana de evaluación con el paciente internado. ¿Ya? Es lo que les mencionaba, a pesar de la clínica que puede ser inconclusa del paciente, estudios de laboratorio, que pueden ser incluso normales, estudios de imagen también. Entonces ahí recurren a los cultivos, a los hemocultivos y cultivos de todo tipo de secreciones. Causa de fiebre desconocido, tenemos infecciones en el 30 al 40% de los casos, neoplasia del 20 al 30% con niveles elevados de la interleucina 6, enfermedades del colágeno del 10 al 20% y entre otras patologías. ¿Ya? Ahora entramos a la disnea. La disnea es un síntoma y puede ser definida como la conciencia de respiración desagradable y laboriosa secundaria al incremento del trabajo respiratorio. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué es la disnea? La dificultad
dificultad para respirar que presenta el paciente. ¿Ya? Entonces, fisiopatología de la disnea. Tenemos los receptores a gases y receptores del estiramiento de partículas del intersticio sensibles que son en el nivel de la vía aérea, irritantes de la vía a la distensión y que se estimulan con áreas de gruesa congestión de la insuflación y calibre de los vasos pulmonares. ¿Ya? Entonces, ¿qué causa de disnea tenemos? Aumento de los requerimientos ventilatorios, aumento del esfuerzo necesario para superar esa resistencia a la vía aérea, aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica, deterioro neuromuscular y alteraciones psicológicas que modifican el umbral de la percepción consciente. Entonces, en el aumento de los requerimientos ventilatorios tenemos el ejercicio intenso en atleta con moderado sedentario, la hipoxemia o hipercapnia, acidosis, embolia pulmonar y anemia. Aumento del esfuerzo necesario tenemos para poder superar esa resistencia, que existe un patrón obstructivo restrictivo en el paciente, el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis quística y la obstrucción por cuerpo extraño. Entonces, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos patologías que están englobadas ahí o tipos de pacientes específicos. ¿Alguien sabe? El enfisema. Ya. Crónica. Tenemos dos tipos de biotipo morfológico de los pacientes. Uno es gordito y el otro es delgadito. Exacto. ¿Y el otro? ¿Cómo? Sopladores rosados. Exactamente. Y todos están asociados a EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que son hematólicos. ¿Ya? Entonces, ¿premio? Pasen. Bueno, entonces esta de aquí se caracteriza, como dice, un esfuerzo extra que hace el paciente para superar, usualmente hay un patrón obstructivo, restrictivo a la vía aérea, ¿ya? Como el asma bronquial también, y la obstrucción por cuerpo extraño, ¿ya? La obstrucción por cuerpo extraño es muy frecuente en qué tipo de paciente. Niños, pacientes pediátricos. ¿Ya? Lo que más van a ver que lo que se tragan los pacientes pediátricos son los zapatitos de las muñecas. ¿Ya? Eso es lo más frecuente. Uno, se lo tragan o si no, se lo meten a la nariz. ¿Ya? Entonces, esto te puede producir obstrucción de la vía aérea. Y para poder salvar, y una maniobra de salvataje que todos deben conocer, ¿cómo podemos expulsar un objeto que está obstruyendo la vía aérea? ¿Cómo se le haga esa maniobra? ¿Ah? ¿Más fuerte? Maniobra de Heimlich. ¿En qué consiste la maniobra de Heimlich? Hay en pacientes adultos y en pacientes pediátricos. Ya, a nivel de la boca del estómago, por debajo de la apéndice sulfoide, agarramos con las dos manos y hacemos movimientos de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Y en pacientes pediátricos, ¿cómo es? Me golpea en la espalda, ¿no es? Entonces, eso es para el caso de los niños. Ahora sigamos. Aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica. Tenemos enfermedades infiltrativas pulmonares, edema del pulmón no cardiogénico, edema del pulmón cardiogénico, la sifoescoliosis, derrame pleural y neumotórax. ¿Ya? El derrame pleural y neumotórax, el derrame pleural en lo que es el espacio pleural, el pleura parietal y pleura visceral, se puede acumular el líquido, ¿ya? Entonces, como también se puede acumular el aire. Entonces, esto produce
dificultad para la distensión y la expansibilidad de la caja torácica. Tienen su grado, el derrame pleural como el neumotórax. ¿Ya? Y si estos son el neumotórax, atención, que el derrame pleural es masivo, va a llegar a producir un colapso pulmonar. ¿Ya? Ahora, deterioro neuromuscular, tenemos lo que es la poliomielitis, lesiones medulares, miastenia gravis y síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el deterioro neuromuscular puede afectar en la parte respiratoria, puede producir disnea? ¿Por qué? Ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Produce una parálisis flácida. Entonces, en estos tipos de pacientes, como está afectada la parte neuromuscular, va a afectar tenemos el diafragma. ¿En qué sirve? Parte de la respiración. Y si se llega a paralizar eso, el paciente puede entrar una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, hay enfermedades también neuromusculares que sí influyen en lo que es la respiración, y su principal síntoma del paciente va a ser la disnea, por lo tanto. ¿Ya? Alteraciones psicológicas que modifican el umbral de la percepción consciente, trastornos de ansiedad y ataques de pánico. ¿Ya? En los trastornos de ansiedad y ataques de pánico, el paciente también se presenta con una hiperventilación. Está agitado el paciente, entonces está hiperventilando, y al hiperventilar el paciente está expulsando demasiado. Esta es una patología que han llevado en bioquímica también, si no me equivoco, ¿cierto? Le lleva a un tipo de alteración, ¿ya? ¿Qué? ¿Acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria? Alcalosis respiratoria. ¿Y cuál es el método más sencillo y a mano que tienen para poder compensarla? Usar una bolsa, tampoco así, ¿verdad? Tampoco así. No, entonces ponerlo ahí nomás, usualmente hay esas bolsas de tipo de color cafecita, ¿no? Entonces lo pones ahí y el exceso que está eliminando el paciente no se pierde por completo. ¿Ya? Entonces esto ayuda a frenar algo y que no llegue a una alcalosis respiratoria. Entonces el grado de disnea, tenemos grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Ya? Y están relacionados al nivel de ejercicio que produce la disnea. ¿Ya? Grado 1, caminar deprisa en un terreno plano o subiendo una cuesta ligera. Grado 2, caminar en un terreno plano al paso normal de otras personas. Grado 3, necesidad de pararse a tomar aire al caminar en un terreno plano, incluso al paso normal. Grado 4, falta de aire con solo vestirse o levantarse, es decir, hay a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos y a grandes esfuerzos. ¿Ya? Disnea según el tiempo, dos tipos, disnea aguda y disnea crónica. En la disnea aguda se presenta con un tiempo de evolución que varía desde minutos a horas y es un motivo de consulta habitual en los servicios de urgencia. Y ahí incluye la ansiedad, el trauma torácico, el asma bronquial, la embolia pulmonar, etc. ¿Ya? Es muy frecuente ver lo que es el asma bronquial. ¿Ya? Entonces, el asma bronquial también te puede llevar a un tipo de alteración, a un tipo de acidosis respiratoria. ¿Ya? Ahora, en el trauma torácico, el paciente puede cursar con una disnea de inicio súbito, ¿sí o no? Sí puede cursar con una disnea de inicio súbito. En el trauma torácico, si hay fracturas costales, puede producir hemotórax. El hemotórax puede ser masivo, ¿ya? Como también puede producir un neumotórax a tensión. ¿Ya? En estos casos el paciente va a presentarse con una disnea de inicio súbito. Si tenés un paciente con un trauma torácico y es de inicio súbito, ya la disnea, entonces hay una medida de salvataje para poder descomprimir esa pleura. ¿Qué es lo que se hace? ¿Alguien sabe? Creo que es la definición, ¿no? Ya, es la función. Por el borde superior de la costilla. Ya, más o menos está bien. La definición
Eso es el avenamiento pleural o colocación de tubo de tórax. Se coloca en caso de que el paciente no está descompensado al momento, es en el nivel del quinto espacio intercostal línea axilar media. Pero si el paciente está descompensado en la parte hemodinámica, está con una motora de abstención, una respiración paradojal, una línea súbita, tu medida de salvataje es una función con una aguja posada a nivel del segundo espacio intercostal, línea auricular. Funciona y va a salir el aire. Esa es una medida de salvataje para ese momento y es temporal. En caso que ustedes estén en una situación que no estén en un hospital que tenga las condiciones como para colocar un tubo de tórax. El tubo de tórax no lo coloca el médico general, ya lo coloca el cirujano. ¿Ya? Y si en casos más graves, el subespecialista, un cirujano del tórax o cardiovascular. La disnea crónica. La disnea crónica se presenta con un tiempo de evolución de semanas a meses. En general es un motivo de consulta programada en los consultorios médicos, como el EPOC, insuficiencia cardíaca, la obesidad y la anemia. Tenemos la ortopnea. La ortopnea es la disnea que aparece cuando el paciente adopta la posición de decúbito supino, es decir, acostado sobre la cama. La disnea paroxística nocturna es la aparición de disnea generalmente por la noche que despierta al paciente y lo obliga a levantarse de la cama para poder respirar. Es característico de la enfermedad cardíaca avanzada, es decir, una insuficiencia cardíaca. La trepopnea es la disnea que se manifiesta en el decúbito lateral, es poco frecuente y se debe a enfermedades unilaterales del tórax. La platipnea es la disnea que aparece al ponerse de pie y que cede como el decúbito dorsal y se asocia con la ortorexosia y el mixoma auricular. ¿Qué es un mixoma? Es muy raro. Un tumor del ¿ya? Mixoma auricular, un tumor raro. Entonces, la ventomnea es la disnea que aparece al inclinarse hacia adelante y está presente en enfermedades cardíacas. Hallazgo del examen físico y su orientación hacia posibles causas de disnea. Entonces, si tenemos una palidez mucocutánea del paciente, nos vamos a orientar hacia una anemia. Si hay edemas en miembros inferiores, tercer ruido y ritmo de galope, a una insuficiencia cardíaca. Si hay fiebre, posiblemente a una infección pulmonar. Si el edema es asimétrico en los miembros inferiores, nos asociamos a un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Pero tiene que haber antecedentes si sospechamos de un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Que haya una insuficiencia venosa, presencia de varices, ¿ya? O pacientes con una obesidad mórbida, o también pacientes que son anticoagulados, que tienen problemas cardíacos, uso de marcapaso, ¿ya? Entonces, roncus y sibilancia, presentes en el asma bronquial y el POC. Estertores crepitantes, una insuficiencia ventricular izquierda, estertores velcro, una fibrosis pulmonar, matidez e hipoventilación, o un derrame pleural y atelectasia, matidez, crepitantes y soplo brónquico, una neumonía, la hipersonalidad e hipoventilación en un neumotórax, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les decía, que no se van a confundir a la percusión en tórax que la percusión en abdomen. En tórax es hipersonalidad, en abdomen es. En la anterior clase en historia clínica les mencioné. Cuando percutimos abdomen, ¿qué esperamos encontrar? Si es víscera hueca y si es víscera sólida, ¿varía la percusión? Sí, varía. Si es sólida, ¿qué piensan que van a encontrar? Sonido mate, matinés. Si es víscera hueca, aire, timpanismo, ¿ya? Entonces, abdomen timpánico a la percusión, ¿ya? Pero en tórax, si está aumentado, la percusión es hipersonoridad. Entonces, la obesidad grave y si fue escoliosis nos asocia a insuficiencia respiratoria restrictiva.
y la cuadriparesia y arreflexia en el síndrome de Guillain-Barré. Exámenes complementarios y su utilidad en pacientes con disnea. El hemograma para diagnóstico de una anemia, poliglobulia e infecciones. Los rayos X de tórax para ver neumonía, atelectasia, derrame pleural, neumotórax e insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma para enfermedades coronarias o miocardiopatías. La espirometría nos mide la capacidad del paciente de la respiración, en el asma bronquial, el EPOC y enfermedades restrictivas. El ecocardiograma para valvulopatías, insuficiencia cardíaca con derrame pericárdico. Y los gases de sangre arterial para una insuficiencia respiratoria, acidosis o alcalosis. Y la saturometría en caso de hipoxemia e hipoxia. Ahora la cianosis. ¿Ya? Entonces la cianosis es la coloración azulada o violácea de la piel y las mucosas. Se trata de un signo cardinal en la definición de los trastornos de la oxigenación tisular. Ya, fisiopatología. Se desarrolla cianosis cuando la concentración absoluta de hemoglobina es reducida a 5 gramos de cilitro. ¿Ya? Estén atentos que puede ser pregunta de examen. O mayor en la sangre capilar. Esto de hecho indica un defecto en el transporte de oxígeno. Entonces, clasificación de la cianosis. Tenemos la cianosis central, la cianosis periférica o acroedital, en lo que son las puntas de los dedos y los pies, en la mano y los pies, y la mixta. La central es universal y puede observarse mejor en los labios, las regiones malares, la lengua y la mucosa bucal, sobre todo sublingual. La periférica abarca predominantemente regiones acrales y se aprecia en las manos y pies y no afecta a las mucosas y mejora con el calor o el masaje. Y la mixta constituye una mezcla de instauración arterial y venosa. Son originalmente centrales y vinculadas con la existencia de cortocircuitos cardíacos o pulmonares, es decir, a una patología asociada. Una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué tipo de cianosis es esta? Central. Esta, periférica o acroedital. ¿Ya? Entonces, ahí vemos la parte normal y la parte con cianosis de una acroedital. Y la central, la afectación principalmente de mucosa, lengua y labios y cavidad bucal. Entonces, la periférica se presenta por la lentitud del flujo sanguíneo, como lo es durante la exposición al frío, en la vasoconstricción generalizada o espasmos arteriales. Es lo que le decíamos, la exposición a las muy bajas temperaturas produce una cianosis acroedital para poder redistribuir el cuerpo, el calor corporal para proteger a los principales órganos vitales. ¿Ya? Un ejemplo igual de uso de anestésico, la lidocaína al 2% es para anestesiar los tejidos, para poder hacer algún procedimiento, algún tipo de corte. Pero si usan lidocaína con epinefrina, ¿qué le va a producir en el tejido, en la piel del paciente? Va a producir, lo que dice aquí, vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, al producir la vasoconstricción, le va a desproveer el oxígeno, ¿ya? Va a producir una hipoxia y va a producir lo que es la cianosis. Ahora, la central se debe a menor cantidad de oxígeno en sangre, como en la alteración, ventilación, perfusión, cortocircuitos, trastornos de difusión o abuso de fenacetina y sulfamidas. Mecanismo de reducción de la hipoxia tisular. Tenemos la hipoxia hipoxémica, que produce una disminución de la PO2, ejemplo, en enfermedades broncopulmonares o subcentrales, que hablamos, sería algún tipo de disnea central. La hipoxia anémica por disminución de la hemoglobina, alteraciones en la curva de disociación de la hemoglobina, ejemplo, anemia, hemoglobinas anormales, intoxicación por monóxido de carbono. Hipoxia circulatoria, que produce una disminución del volumen del minuto cardíaco, ejemplo, shock cardiogénico, shock hipovolémico, insuficiencia cardíaca y taponamiento cardíaco.
Hipoxia hipóxica, disminución de la extracción tisular de oxígeno. ¿En qué caso? Intoxicación por cianuro. Ahora entramos a otro signo, el edema. ¿Ya? El edema es la acumulación excesiva de fluido, líquido, agua y sal en las células, tejido o cavidades sebosas del cuerpo. ¿Ya? Tipos de edema: localizado y generalizado. Localizado es la existencia de factores que operan sobre regiones u órganos perturbando alguna de las fuerzas que componen la ley de Starling. Generalizado: a la perturbación inicial de la fuerza se suma una acumulación excesiva de agua en el espacio intravascular o intersticial que se asocia con trastorno renal de sodio y agua. Entonces tenemos lo que son los líquidos corporales, ¿no? ¿Ya? Entonces el volumen extracelular total, el volumen intracelular total. ¿Ya? Entonces el intracelular total representa el 20% y el intracelular total un 40%. ¿Ya? Entonces, y el plasma, líquido intersticial y volumen intracelular. ¿Ya? Todo esto hace un porcentaje corporal de agua del 60%. Edema y su relación con la volemia. Entonces tenemos una... Pase. Entonces tenemos una hipovolemia efectiva y una hipervolemia. ¿Ya? Entonces una hipovolemia efectiva, el mecanismo es una retención arterial por una reducción secundaria de hidrosalina. Ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, una cirrosis hepática y un síndrome nefrótico. Y la hipervolemia por retención de hidrosalina primaria. ¿En qué caso? Insuficiencia renal y glomerulonefritis aguda. Entonces, los tres principales sistemas: corazón, riñón e hígado, que producen los edemas. ¿Ya? Entonces, a la semiología, el examen de la piel y el tejido celular subcutáneo, como parte de un examen físico ordenado, debe incluir la búsqueda especial del edema en los sitios donde es posible detectarlo en forma primaria. Por zona de declive de la circulación es en los miembros inferiores o también en el rostro. En sitios donde existe un plano óseo cercano, la impronta del dedo índice del operador aplicado con cierta presión sobre la superficie cutánea durante segundos. Ya este signo, ¿cómo se llama? Poder positivo o fobia. ¿Ya? Entonces permitirá reconocer al retirarlo la existencia de una depresión, signo de la fobia o del godet, que persistirá durante algún tiempo y que indica la existencia de edema. Ahí ven, ¿ya? Entonces presiona con el dedo índice, ¿ya? Y tiene estos grados, ¿no? Grado 1, grado 2, encima de la rodilla, grado 3 y el generalizado o anasal. ¿Ya? Entonces aquí está el signo. Godet, una cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. Una cruz, una depresión que desaparece rápidamente. Godet, 2 cruces, depresión que desaparece en 10 a 15 segundos. 3 cruces, depresión que dura más de 1 minuto y 4 cruces que duran entre 2 a 3 minutos. Y de acuerdo, una cruz a 2 milímetros de presión. 2 cruces 4 milímetros, 3 cruces 6 milímetros y 4 cruces 8 milímetros. ¿Ya? Entonces, tipos de edema. Tenemos el mixedema, el linfedema y el lipedema. El mixedema aparece en el hipotiroidismo y se debe a la acumulación de mucopolisacáridos hidrófilos en la piel. Y el linfedema es una forma especial de edema en que los vasos linfáticos no drenan el exceso de proteínas que pasan normalmente al intersticio, es decir, la linfa. ¿Ya? El lipedema es el edema que aparece sobre una lipodistrofia cuando el paciente permanece mucho tiempo de pie o sentado. ¿Ya? Entonces, de esto es lo que estábamos hablando del mixedema. ¿A qué pertenece el mixedema? ¿O a qué denominamos mixedema? ¿Ya? Entonces, y aparte de eso, de la obesidad que tiene el paciente,
aparte del edema, esto que es característico, esta imagen de acá, ¿ya? Este paciente de entrada tiene obesidad, tiene una mala circulación y una insuficiencia venosa. Primero, una insuficiencia venosa te puede llevar a úlceras, es decir, una úlcera varicosa. Muy bien, entonces se asocia no solamente una enfermedad, sino la obesidad considerada una enfermedad, sí, ¿ya? Entonces tenemos el linfedema. El linfedema por la imposibilidad de la eliminación de la linfa, ¿ya? Por el exceso de proteína, ¿ya? Y el lipedema en pacientes que permanecen mucho tiempo de pie o sentados. En nuestro caso, lo que, por ejemplo, los que somos quirúrgicos, por la cirugía, permanecemos mucho tiempo de pie, ¿ya? Entonces tenemos la tendencia a desarrollar varices, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que utilizar medias de compresión, que son medias de mediana compresión. Eso te ayuda a una redistribución de la circulación y evitar que empeoren las varices, ¿ya? Porque mucho tiempo está parado, ¿ya? Puede haber cirugía de 1 hora, cirugía de 5 o 6 horas, en caso de cirugías cardiovasculares o oncológicas pueden estar hasta 12 horas parados. Entonces, es mucho tiempo, ¿no? Está muy bien. Y solo para una cirugía. Así que piénsenla, si quieren ser quirúrgicos van a estar mucho tiempo parados. ¿Ya? Entonces, diagnóstico diferencial del edema según la simetría o asimetría. ¿Ya? Entonces tenemos los edemas simétricos y asimétricos. Los simétricos incluyen de origen cardíaco, hepático, insuficiencia venosa crónica, renal, desnutrición o pérdidas de proteína. Esto se puede dar en pacientes también de la tercera edad o en el caso de neoplasia, agioneurótico y cíclico. Edemas asimétricos, una trombosis venosa profunda, traumáticos, inflamatorios, linfedema, vasculitis y distrofia simpática refleja. Ahora entramos a otros signos clínicos característicos, la ictericia. ¿Qué es la ictericia? ¿Cómo? Coloración amarillenta de piel y viscosa. Ya, coloración amarillenta de piel y viscosa. ¿En qué piensan en ictericia? ¿En qué tipo de enfermedades podría presentarse? Daño hepático y renal. Más o menos. ¿Qué más? Cirrosis. Ya, cirrosis hepática, ¿qué más? ¿Por qué la fiebre amarilla? ¿Verdad? Sí, pero ¿qué produce? ¿Qué produce la fiebre amarilla? Generalmente son enfermedades virales, ¿cierto? ¿Qué nos causa la fiebre amarilla? Cosa que lo produce. ¿Verdad? Entonces, estas causas virales usualmente dañan a nivel del hepatocito, y llegan a producir un daño hepático y insuficiencia. Por lo tanto, eso produce ictericia. Ahora, en algunos casos también se pueden producir las picaduras de víbora, una hemólisis, la misma toxina que produce el... ¿Sí no me la acuerdo? Que no hagan bulla, dígale por favor. Dígale que no hagan bulla, dice. Estamos pasando clases. Ya, entonces la ictericia tiene una afectación no solamente a nivel, son 3 fases: prehepática, hepática y poshepática, ¿ya? Entonces, y en distintas de esas fases se producen distintas enfermedades. No todo es lo mismo, ¿ya? Hay enfermedades como la esferocitosis hereditaria, el síndrome de Crigler-Najjar, ¿ya? Entonces,
causas hepáticas también misma, una insuficiencia hepática, ¿ya? La hepatitis viral, que te puede producir ¿cuál te lleva a una insuficiencia hepática fulminante? Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. ¿Otra? C y la D. La D. O Las crónicas te llevan a una cirrosis hepática y a un hepatocarcinoma. Pero las que te producen una insuficiencia hepática aguda o fulminante, ¿ya? Entonces, en las causas poshepáticas usualmente son asociadas a obstrucciones, ¿ya? A obstrucciones de la vía biliar, ¿ya? ¿En qué caso? Una coledocolitiasis, ¿ya? Y ahí los síndromes ictéricos se llaman. El patrón obstructivo está afectado la ictericia poshepática. Entonces ahí incluye ya patologías al cirujano, ¿ya? Donde la comprensión de la vía biliar principal o el colédoco puede ser intrínseca o extrínseca, ¿ya? La intrínseca generalmente causada por litiasis, ¿ya? Por litiasis coledociana, se llama piedrita o cálculos en la vía biliar principal o colédoco, y también por parásitos también. ¿Qué parásito es el que tiene un ciclo que asciende, va al pulmón, va al hígado? ¿Ah? ¿No? ¿Por ahí? ¿Ah? Hay uno que va por el intestino e incluso forma un ovillo en el intestino y puede producir obstrucción y es causa de cirugía. Tenemos que abrir el intestino y sacar los ¿ya? Este parásito puede estar presente en todo el intestino y forman como un ovillo. Se hacen así y pueden obstruir el intestino. Es una causa de cirugía de emergencia, como también puede obstruir la vía biliar, pueden ascender y obstruirla. El paciente está ictérico, ¿ya? Entonces en estos parásitos, la ecografía te puede ayudar, el uso de tomografía y laboratorialmente la presencia de una parasitosis que se altera el hemograma. Linfocito. Una eosinofílica presente. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a la ictericia. ¿Ya? La ictericia, como él lo dice, es la coloración amarilla de la piel y la mucosa por aumento de la concentración de bilirrubina sanguínea. ¿Ya? Entonces es una alteración de la coloración de la piel de significado clínico y su presencia asegura la existencia de una situación mórbida. Entonces el primer lugar de manifestación va a ser en la esclera y en las palmas de las manos. Nunca se olviden eso, ¿ya? Lo principal, sí, van a localizar los de signo, esclera y palmas de las manos. Para reconocer se debe examinar al paciente con luz natural, porque la luz artificial puede disimular una hiperbilirubinemia leve, ¿ya? La tez morena, las extremidades paralizadas y las áreas edematizadas tienden a no colorearse en presencia de hiperbilirubinemia. Entonces ahí vemos claramente cómo se manifiesta, ¿no? Cuando ya está generalizado, son valores usualmente en laboratorio muy elevados ya de bilirrubina, ya mayor a 4 o 5 valores de bilirrubina, empieza a mayor a 2.5 3 gramos de bilirrubina, empieza a aparecer ya la ictericia en piel y mucosa. Pero cuando ya es generalizado, porque hay una ictericia generalizada ya donde se ve en toda la piel, todo el cuerpo del paciente, son bilirrubinas ya elevadas, ya puede estar con bilirrubinas de 20. Entonces cuando sobrepasan esos valores, produce una encefalopatía, ¿ya? Se llama encefalopatía hiperbilirubinémica o, en su otro nombre,
empieza con K, Por favor. No. termina en Kernicterus, ¿ya? Entonces, encefalopatía hiperbilirubinémica. Entonces, entramos, esto es importante, formación y eliminación de la bilirrubina. Este es un ciclo que es el dolor de cabeza para los R1 de cirugía, para los residentes del primer año. ¿Por qué? Porque implica harto de lo que es la fisiología, ¿ya? La fisiología, el paso normal o formación de lo que es la bilis, ¿ya? Eso ya lo han de haber llevado ustedes en fisiología, o me equivoco. ¿Ah? Bioquímica y también parte de eso. Entonces, hay todo parte de la hemoglobina que se disocia en dos grupos, hem y grupo globina, ¿ya? Entonces se disocia. Entonces el grupo hem o hemo, ¿ya? Por la hemoxigenasa hay la biliverdina. Entonces y hay dos tipos de bilirrubina: bilirrubina no conjugada y bilirrubina conjugada. Entonces la bilirrubina no conjugada antes de llegar al hígado, ¿ya? Entonces, y la bilirrubina conjugada pasando. Entonces hay como una acción bacteriana, hay el puro bilinógeno y el estercobilinógeno que transforma la estercobilina por oxidación. Eso es el contenido intestinal. Y en la orina, o el puro bilinógeno, hay la urobilina, ¿ya? Entonces, cuando presentan en orina positivo, en examen de orina, entonces es por la urobilina, ¿ya? Y la presencia de bilirrubina en las heces fecales es por la estercobilina, ¿ya? No se olvide, en orina y en lo que es las heces fecales, ¿ya? Entonces, y hay signos que presenta el paciente cuando es la presencia de la orina muy así tinta y la presencia de la caquita con la bilirrubina elevada, ictericia. ¿Cómo se llaman eso? Cuando la orina presenta la bilirrubina, ¿no es?, elevada en sangre, y ya se manifiesta en orina y se manifiesta en las heces fecales. Cuando se manifiesta en orina, ¿cómo se llama? Coluria. Bien. Y en las heces fecales, acoria, que son como las heces tipo grisácea colorinopálica, ya, o pálida. Entonces, eso. Ahora, diagnóstico diferencial de la coloración amarillenta de la piel, ictericia. Ictericia y pseudoictericia. Lo que les dije, la hiperbilirubinemia mayor a 2 miligramos de cilitro. Ese es el valor de referencia. A partir de ese nivel ya empieza a manifestarse, pero en la esclera, ¿ya? En la esclera y en la palma de la mano. Con esos valores no se va a manifestar en la piel, en la generalizada. Y la pseudoictericia son las hipercarotinemia mayores de 300 miligramos de cilitro, el uso de fármacos como la tebrina o fluoxeína, la insuficiencia renal crónica y las neoplasias avanzadas. Ya, entonces tenemos lo que es la coluria. Ya, entonces una orina bien tinta, este es el signo de la coluria. Ya, entonces urobilinuria, melanuria, hemoglobinuria, hematuria, que son los diagnósticos diferenciales hablando de forma laboratorial, ¿ya? Entonces la porfinuria, el uso de fármacos como los mirasolónicos, el complejo vitamínico B y la rifampicina. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico diferencial entre la ictericia hepatocelular y la colestásica. Entonces tenemos la ictericia hepatocelular y colestásica, es un aumento de las transaminasas. En la hepatocelular es marcado, mayor a 300, y en la colestásica es menor, leve, menor a 300. Aumento de la fosfatasa alcalina, ¿ya? Para predecir un posible patrón destructivo. En la hepatocelular no hay eso, es leve. En cambio, en la colestásica significa de patrón destructivo, es marcado. El aumento de los sales biliares, entonces
en el hepatocelular es leve y en la colestásica es marcado, y el aumento de la bilirrubina, otro signo que se presenta en el paciente es el prurito. Respuesta del TP a la vitamina K. ¿Ya? En la manifestación hepatocelular no, ¿ya? Y en la colestásica hay una respuesta efectiva al uso de la vitamina K cuando el TP está prolongado. ¿Qué es el TP? Por ahí estoy hablando y todavía no lo conocen. ¿Qué es el TP? Tiempo de protrombina. ¿Por qué está asociado el tiempo de protrombina con la vitamina K en el ictericia? La vitamina K pertenece a un factor de la coagulación, un factor de la coagulación dependiente de vitamina K. ¿Qué tipo de factor es ese? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 7 y el 8. ¿Ah? Los factores de coagulación dependientes de vitamina K. El 1, el 9, el 7 y el 8. 1973. ¿Ya? No se olviden. Entonces, es dependiente de vitamina K y por lo tanto en los síndromes entéricos, usualmente de patrón obstructivo, los o colestásicos, tienden a prolongarse el TP y se administra vitamina K para que se logre compensar el TP. Entonces vamos a entrar a otros signos. La astenia, que es lo que tienen ahorita todito, que ya está acabando la clase. ¿A qué hora acabamos? 7:40. ¿Qué es la astenia y qué es la dinamia? Astenia como algo más agotamiento, y la dinamia Debilitamiento de los músculos. el uno es como que más leve y el otro es como más severo. ¿Ya? Entonces la astenia es la disminución de la fuerza o de la resistencia física o mental como consecuencia de un esfuerzo, de un trabajo o de una tensión intensa prolongada, por lo general acompañado de una sensación de malestar. Entonces, componentes de astenia: laxitud, debilidad generalizada y fatiga mental. La laxitud por desfallecimiento, falta de vigor y necesidad de descanso ante tareas que previamente no la producían. La debilidad generalizada, una sensación anticipada de dificultad para iniciar y mantener una actividad. La fatiga mental, caracterizada por alteración de la concentración, pérdida de memoria y la habilidad emocional precoz. Entonces, el diagnóstico clínico de la astenia: tenemos sin pérdida de peso y con pérdida de peso. Sin pérdida de peso es una astenia funcional, ya en caso de depresión y otros trastornos psíquicos como apnea del sueño, posinfecciones, postparto, abuso de drogas, síndrome de fatiga crónica, ya lo dejó su novio, está con depresión, no quiere absolutamente nada, ni comer, está tirado en la cama, ¿ya? Eso es algo funcional, ¿no? Entonces, con pérdida de peso tenemos lo que es la astenia metabólica y la astenia inflamatoria. En la metabólica, por una hiponatremia, una hipopotasemia, una hipercalcemia, disfunción suprarrenal, tiroidea, hipofisiaria y sexual. En la astenia inflamatoria, infecciones como enfermedades inflamatorias de autoinmunes y neoplasias. La pérdida de peso. La pérdida de peso, el peso corporal es una variable biológica que resulta de un balance entre la incorporación de alimentos y el gasto energético calórico. Entonces, si tenemos la pérdida de peso, hay uno de lo que se llama el síndrome paraneoplásico. ¿Ya? En el síndrome paraneoplásico, el paciente te refiere, por ejemplo, llega con dolor abdominal, palidez cutánea y una pérdida de peso de más de 30 kilogramos en menos de un mes, sin hacer actividad física o dietas extremas. Entonces, automáticamente ustedes deben sospechar en una neoplasia, ¿ya? En una neoplasia.
y en abdomen, ya, un marcador laboratorial que te indica que está elevado un posible proceso tumoral es la fosfatasa alcalina, cuando tiene valores elevados mayores a 700 o 900 o 1000. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es muy importante para determinar lo que es el IMC, que es igual al peso por la estatura al cuadrado. ¿Ya? Entonces, hay grados según la OMC para lo que es el bajo peso, la obesidad, grado 1, grado 3 o grado 4, o la grado 4 también llamada obesidad mórbida. ¿Ya? Tanto como la del bajo peso y